bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Quiero recalcar el asunto de que usted pueda adquirir, aún los que nos están viendo, pueda adquirir la conferencia en PDF, ya que de la forma en que está diseñada la conferencia es como si fuera un salón de clase. Usted va a notar mucho escrito en la presentación. Quiero establecer, así no es que se hace una presentación cuando usted la va a dar en la universidad. No es así, pero yo la hago de esta manera porque es la forma que yo puedo dar. Esa es mi pizarra. Si yo tuviera una pizarra la llenaría de esa forma, ¿ok? Así que usted va a tener la pizarra en su papel, en este caso, ¿verdad? Digitalmente la va a tener en su artefacto, y así se le va a hacer más fácil el seguir, y las anotaciones se le va a hacer más fácil el poderlas, ¿verdad? Tomar. Así que se puede, ¿verdad?, enviar un mensaje ya sea a Melvin o al staff para que así la pueda adquirir. Como bien dijo el pastor, ¿verdad?, o el evangelista Melvin, Javier, soy el pastor Ángel Camacho, pastoreo la Iglesia de Dios Pentecostal MI del Corozo en Cabo Rojo, Puerto Rico. Si usted ha ido a Puerto Rico, la área del Corozo es conocida más famosamente por el Combate. Y el Combate es conocido por sus playas. Así que he aquí un playero de las áreas de Puerto Rico. Gracias al Señor, Dios nos ha dado el privilegio de poder pastorear allí. Hemos pastoreado por aproximadamente unos 20 años, 19 años, ya va para 20, y pastoreamos en Clarksville, Tennessee, en Castañera, en Lares, y ahora allí en el Corozo, en Cabo Rojo. Ya llevamos 9 años allí en esa congregación. Nos sentimos bien contentos y esperamos que hoy usted pueda aprender. Le voy a pedir, ¿verdad?, a los hermanos, ya la tienen allí la presentación. Hoy vamos a hablar referente en el asunto apologético sobre el principio, ¿ok? Específicamente los asuntos que tienen que ver con el comienzo. Claro está, principio es comienzo, pero vamos a darlo de una forma donde nosotros como pentecostales podamos entender cómo es apologéticamente correcto mirar el principio, ¿ok? Nosotros como pentecostales tenemos una mala costumbre y es no tener una teología sistemática declarada. La gente cree muchas cosas y de la manera en que creamos nuestra teología es desde el altar, y no creamos esto de cuestionamientos, preguntas, y eso dificulta la idea de la enseñanza. Por lo tanto, cuando hablamos de diversos temas, dentro del pentecostalismo hay muchos pensamientos. Por eso hay pentecostales que son de un pensamiento progresista, otros más conservadores. Desde el punto de vista teológico que tiene que ver con el principio, hay de todo. Y algunos no saben ni qué pensar del principio, ¿ok? Por lo tanto, en la cumbre del Espíritu Santo vamos a hablar sobre ordenar esto, ordenar el principio desde un punto de vista teológico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la declaración que nosotros leemos en Génesis 1:1. Ahora bien, ¿por qué estudiar el principio? ¿Por qué mirar el principio? Porque, de ver si lo alcanza allí. Si no, allá arriba le pueden dar el próximo. Allí. Y yo creo que ahora fue que los agarró toditos. Allí. ¿Cuál es la importancia de hablar el principio? ¿Por qué hablar sobre la creación? ¿Por qué hablar sobre Génesis particularmente? Mire, el principio es la base de la inerrancia y la inefabilidad de la Biblia. Si usted está en desacuerdo con la Biblia en asuntos del principio, lo que en realidad usted está cuestionando es la inerrancia y la inefabilidad de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia y la inefabilidad? Pues la inefabilidad es la veracidad y la digna confianza de la Biblia. O sea, usted confía en la Biblia y usted entiende que la Biblia es veraz.
¿Y qué es entonces el asunto de que sea inherente? Pues es que usted entiende que esa verdad es una verdad que siempre será verdad y no es cambiante. Y que esta verdad lo afecta a usted, es ahora y siempre será así. Y es falta de errores. No tiene errores. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que cuando usted comienza a ver a Génesis y usted piensa decir, fíjate, ahí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí habla de esta forma, pero se dice que esto, y usted comienza a darle un matiz diferente, usted en realidad, en la base teológica, lo que usted está es afirmando que usted no cree en la inerrancia y en la inefabilidad de la Biblia. Usted ya la está echando a la borda. Usted cree que eso no es verdad y de cierta manera que esa verdad no lo afecta a usted y que hay errores en el escrito. ¿Ok? ¿Cuántos entendimos esto allí? ¿Qué implica? Que si usted cree que ya parte de la premisa que la Biblia tiene errores, pues usted va a señalar cuáles son los errores. Usted va a decir cuáles son. Y regularmente usted va a favorecer el error que a lo mejor a usted le convenga. Y usted dice, fíjese, dicen que esto no es así, dicen que esto es de esta manera. Y ese tipo de comportamiento da entonces paso a que de cierta manera Dios tenga que competir con usted. O usted hace que la Biblia compita con usted. Porque dos no pueden estar correctos. Uno debe de estar correcto, no dos. Así que partiendo de esa premisa, ¿cómo entonces nosotros podemos observar el asunto? Voy a ver si lo agarra nuevamente. Allí. El asunto del principio. Pues quiero hablarle un momento sobre Dios, porque cuando hablamos del principio tenemos que hablar sobre Dios, específicamente quién es Dios. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de quién es Dios, regularmente la gente ya tiene un concepto y dice, ya yo sé quién es Dios. Dios es un Dios poderoso y bueno, punto, se acabó. Pero cuando usted mira Génesis, Génesis no se presenta. Dios, o sea, la Biblia no presenta a Dios. No dice Dios es así, sino dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree en Dios, no importa. Si usted cree que Él existe, no importa. Ya te está diciendo, Dios creó. Si tú crees en Él, la Biblia no está buscando que usted de cierta manera entienda quién es Dios. Él necesita que usted comprenda lo que Él hizo, porque entendiendo lo que Él hizo, comprende cuál es el propósito de Dios. Recuerde, todo aquello que es persona tiene propósito. Y la Biblia parte de la premisa de que Dios es una persona y la persona tiene propósito. Por eso comienza hablando del propósito y no presentando, no dice, he aquí Jehová, Jehová es Dios, Él es de esta forma, no dice nada de eso. ¿Ok? Comienza de esta manera. Ahora, ¿qué debemos nosotros de entender quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Pues eso lo vemos a través de la Biblia y a través de la revelación de la Biblia. La revelación de la Biblia es progresiva. Según usted vaya mirando los escritos, va a poder observar la progresión. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver de Dios? Pues nosotros a través de Jesús podemos observar de que Jesús habló de que Dios es trinitario. Son tres. ¿Okay? En el principio habla de Elohim. Elohim significa Dios, pero en letra, o sea, en plural. Se dice los Dios. Eso es Elohim, los Dios. ¿Okay? En español se hace un poco difícil, pero eso es lo que es Elohim, los Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es los Dios? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Pues ese tipo de cosas no lo sabíamos. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque nadie había ido donde está Dios. Pero Jesús viene de donde está Dios. Y Él revela quién es Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Por cuanto usted no puede subir, uno descendió y dijo, esto es lo que somos. Y es Él quien revela la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que entonces entendemos de Dios? Pues mire, Dios no es el Padre. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Por lo tanto, en el lenguaje tiene que cambiarlo cuando estemos hablando aquí. Dios no es sencillamente el Padre. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros regularmente cuando decimos Dios está en su trono y Jesús, ve, es como que eliminamos a Jesús de ser Dios. Y cuando hablamos de Dios estamos en realidad hablando del Padre. Y ese tipo de lenguaje nos afecta. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que es Dios. ¿Ok? Ahora, cuando ellos se revela uno como el Padre, el otro como el Hijo y el otro como el Espíritu Santo. Entenderlos a ellos es bien difícil. ¿Por qué? Pues porque usted va a notar algo. La tierra fue creada con unos elementos muy particulares. Tiempo, espacio y materia. Dios no tiene tiempo, ni espacio, ni materia. Por eso entender a Dios para nosotros es difícil. Porque usted está en una dimensión diferente a la que está Dios. Dios está en una dimensión diferente a usted. Por eso la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Está hablando de nosotros. Es imposible ver a Dios. Él se mueve en una dimensión completamente diferente. Ahora, para poder hablar un poquito sobre esto, quiero trabajar este asunto rápidamente. Y es esto. Nosotros entendemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Que todo lo sabe, todo lo puede y que puede estar en todo lugar. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? Pues esas son las cualidades de Dios. Pero las implicaciones son aún mayores. Pues Dios no tiene tiempo, espacio y materia. ¿Qué implica esto? Dios no es nada creado. Por lo tanto, Dios no es carne. Dios no es nada de lo creado. Es más, lo voy a decir. Dios no es espíritu. Y tú decís, oye, espérate. En Juan 4 dice, Dios es espíritu. Ok. Tenemos que entender allí de qué es lo que está hablando. Dios no es nada creado. Allí no está diciendo cuál es la forma de Dios, de qué materia está creado. Eso no es lo que está hablando allí. Porque si nosotros sabemos de qué materia está creada, pues Dios no es Dios. Porque a Dios lo crearon. Y si Él viene de algo, pues eso algo es más poderoso que Él, porque lo sustrajeron de eso que existía antes que Él existiera. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, Dios no puede ser materia porque por lógica lo que se utilizó para crear a Dios o para que Dios existiera, existió antes que Él. Así que Dios no puede tener materia porque Dios existió antes de la materia. ¿Cuántos me entendieron? Ahora, el espíritu en materia, pues quiero que entienda esto. De acuerdo a la ciencia, pues no se puede medir. Usted no puede medir. En cambio, sí podemos medir de cierta manera, pero eso sería otra clase y nos tomaría un poco más de tiempo. Lo que sí quiero establecer es que cuando la Biblia en el libro de Juan está diciendo Dios es espíritu, está hablando de que Dios es carácter. La palabra espíritu allí puede significar lo que es ruá, viento, lo que significa carácter y también lo que implica espíritu, un fantasma. Ahí no se está refiriendo de que Dios es un fantasma, ni que Dios es un viento. Ahí lo que está diciendo es que Dios es carácter. Y por eso continúa diciendo, y es necesario que los que le adoren en... Note que utiliza otra vez espíritu. ¿Y por qué utiliza espíritu? Pues porque se está refiriendo a lo que está hablando acá. Dice, Dios tiene un carácter y el que le adora tiene que adorarle en el mismo carácter. Tú no puedes hablar a Dios. Tú no puedes tener una comunicación con Dios, establecer un diálogo con Él, si tú no estás en la misma página que Él. Tienes que estar en la misma página que Él. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios no es espíritu? Pues el mismo Jesús se sienta en la mesa de los discípulos después de haber resucitado. Y los discípulos dicen, ¡ah, un espíritu! Y Jesús mismo dice, no soy espíritu, porque los espíritus ni comen ni beben. Y Jesús mismo declaró que Él no lo era.
Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, porque Dios no es nada creado. Él es el Dios de los espíritus, pero Él no es un Él es mucho más. Él vino en carne, pero Él no es carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Él es mucho más. Él es mucho más. Entender y ver, literalmente palpar lo que es Dios, tocarlo, es imposible para nosotros, porque Dios se mueve en una dimensión que no es materia. Y nosotros palpamos la materia. Eso es lo que nosotros podemos palpar. ¿Qué también es Dios? Pues mire, Dios no tiene espacio. ¿Qué implica esto? A Dios nada lo contiene. Mire, nosotros tenemos espacio. La piel, algunos ocupamos más espacio, otros menos espacio. Pero usted ocupa un espacio que está subscribe por tu cuerpo. Tu cuerpo determina cuánto espacio tú ocupas. Es más, este templo determina cuánto espacio ocupa este templo. ¿Ves? Ahora, Dios no tiene límites. Es más, la Biblia establece en el libro de Colosenses capítulo 1 de que el Señor, por cuanto no tiene espacio, Él es espacio. Él es el espacio. ¿Ok? En otras palabras, escuche bien. Usted no puede huir de Dios porque usted está en Dios. Esto, todo está en Dios. Por eso usted será juzgado. Usted será juzgado por lo que hizo en Dios. Y el universo está en Dios. Dios no está en un lugar. Los lugares están en Él. ¿Cuántos me entendieron? Por eso usted será juzgado por lo que hizo en el lugar que está en Él. Fuera de Él no hay nada. Todo subsiste por Él. Por lo tanto, Él no tiene espacio por cuanto no tiene límite. ¿Cuántos entendieron ese concepto? Ahora, el tiempo el concepto ahora de tiempo, un poco más difícil de entenderlo, porque para nosotros todo lo medimos en tiempo. Algo comienza, algo termina. Eso es tiempo. Y el tiempo siempre se mueve hacia adelante, hacia el frente. Es más, yo le voy a decir algo. Ese algo es ahora. Ese ahora ya pasó. Ya lo que dije es pasado. El tiempo se mueve siempre hacia adelante. Y ya lo que dije, lo dije. No lo puedo quitar. Ya lo dije. Así es el tiempo. Siempre se mueve hacia adelante. Por lo tanto, si Dios tuviera tiempo, entonces el tiempo fuera Dios de Dios. Porque Dios se tiene que someter al tiempo. Y Dios siempre se tuviera que mover hacia una sola dirección, hacia el frente. Pero Dios no tiene tiempo, por lo tanto, Dios se puede mover a cualquier lugar, pasado, presente, futuro. Es más, Él puede estar en todo tiempo a la misma vez. ¿Vio que es difícil de entender a Dios? Es decir, ¿cómo es? Ajá, véalo de esta manera. Imagínese una trotadora. Una trotadora, regularmente usted está allí, se mueve hacia el frente. Los que no saben lo que es una trotadora es esa cosa que usted le pone ropa encima. Y la tiene allí y no la usa. ¿Ok? Es eso, que se supone que sea para ejercicio. ¿Ok? Eso, pues usted, ¿verdad? Cuando está allí, pues está dominado por ese conveyor belt. Pero cuando se sale de allí, ya no. Se seguirá moviendo, pero usted no está. Imagínese, Dios puede hacer esto. Puede salirse del tiempo y estar fuera del tiempo, y el tiempo corre, pero Él no corre con el tiempo. Ese es Dios. Por lo tanto, cuando alguien te pregunta, ¿por qué razón Dios, cuando creó al mundo, lo creó sabiendo de que el hombre iba a pecar? Pues no, de toda la pregunta está diseñada pensando de que Dios tiene tiempo, espacio y materia. Que Dios se someta al tiempo. Pero por cuanto Dios no se someta al tiempo, cuando el hombre pecó, en ese mismo momento Dios ya estaba muriendo en la cruz del Calvario. Porque Dios no tiene tiempo. ¿Me entendió?
Es más, en ese mismo momento ya estaba disfrutando con la iglesia, en ese mismo momento estaba contigo. Él no tiene tiempo, ocupa todo el tiempo a la misma vez. Por eso cuando Dios dijo y le dijo a Moisés, tú no puedes ver mi gloria. Bien entendiendo por qué no puede ver la gloria, porque Moisés no puede ocupar todo el tiempo. Y para ver la gloria de Dios, Moisés tenía que ocupar todo el tiempo, todo el espacio, toda la misma vez. ¿Y qué implicaba eso? No solamente ver el milagro que él vio, el mar abrir, ver todo eso que ocurrió en su tiempo, no, también la creación, ver todo lo que estaba ocurriendo antes, cuando iba a morir Jesús en la cruz del Calvario, el milagro que Dios hizo en ti, todo eso que compone lo que Dios es en un solo instante. Y Moisés no lo podía aguantar. Por eso se habla del peso de la gloria, pero eso sería otra cosa. Ve, entender esto del principio, entender cuán majestuoso es Dios. ¿Qué implica esto? Escuche bien. Cuando Dios va a tratar con su pueblo y se va a revelar al hombre, Dios tiene que cambiar de dimensión. Dios, que es lo que enseña Filipenses, se despoja y tiene que bajar ¿a qué? A tiempo y espacio y materia, que es lo que usted y yo podemos apreciar. Si no, usted no lo pudiera apreciar. Por lo tanto, cuando usted está en un culto adorando a Dios y hay un momento donde Dios es palpable, quiero que usted entienda esto. Dios lo que ha hecho es tomar el tiempo, se mete en su tiempo, en este espacio y se hace palpable. El Señor está haciendo algo que usted no puede hacer. Recuerde que usted tendría que hacer para ver a Dios. No tener tiempo, no tener espacio y no tener materia. Imposible para nosotros porque somos creación. Pero por cuanto Él no es creación, Él es el creador. Él está fuera de todo eso. Entonces entender eso te ayuda a poder comprender otras preguntas cuando te las hacen desde el punto de vista de quién es Dios. ¿Cuántos entendimos eso, amado hermano? ¿Pudimos entender eso? Por lo tanto, el próximo, a ver si lo... allí. Esto lo voy a dar rápidamente. Por cuando Dios es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues eso para nosotros es una declaración importante, pero a veces lo tomamos bien limitado. Tanto así que a veces decimos, Dios, para explicar la Trinidad es como un huevo, que tiene la yema, la clara y el cascarón. Pues quiero que usted entienda eso. Pues ese es el asunto de la Trinidad, la otra forma de entender cómo es la Trinidad. Hay gente que entiende que la Trinidad es una sola persona que tiene la capacidad de cambiar de carácter. Por lo tanto, esa misma persona es padre, esa misma persona descendió, se hizo hijo, y esa misma persona es el Espíritu Santo. Pero existe un problema, que el que vino a la tierra a revelar quién es Dios, enseñó y dijo, yo voy al Padre. Por lo tanto, si tú vas al Padre, implica que tú no eres el Padre. Hay una separación, hay dos diferentes. Dice, cuando yo me vaya, viene otro. Implica que ese otro no es el mismo que está ahí. Pues son tres. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, la manera trinitaria no es como un huevo. Es ver desde este punto de vista. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres, un solo propósito. Eso es lo que son. Tienen las mismas características desde el punto de vista omnisciente, omnipotente y omnipresente. Lo son, lo tienen, lo han demostrado, pero a la misma vez tienen algo muy particular. Y es que ninguno overpower el otro. Ninguno es más poderoso que el otro. Porque cuando tú eres todopoderoso, no hay nadie más que pueda ser más poderoso que tú. Por lo tanto, al creer que el Padre es más poderoso que el Hijo y que el Espíritu Santo quizás es menos poderoso de todo,
Es un concepto que usted debe de empezar a quitar de su mente. Todos son igual de poderosos. Cuando nosotros, y cuando hablo de igual de poderosos, es que tienen todo el poder. Y uno de los problemas de nosotros en nuestra cultura pentecostal es creer que Satanás también tiene poder. Pues entonces cuando tú entiendes que Satanás también tiene poder, pues entonces la pregunta es, entonces, ¿Dios le dio poder a Satanás? Pero si de él no es todo el poder. Espérate. Y empezaba a haber unos conflictos. Mire, cuando yo era pequeño, yo veía a la gente grande que caminaba. Y recuerdo como ahora, yo veía a la gente grande y yo decía, ¿cómo se mantienen de pie? Si son tan altos. Para mí eso era una maravilla. Hay cosas que son bien difíciles, ¿verdad?, de entender. Pero el hecho de que tú no las entiendas no implica que la otra persona es más poderosa porque tú no las entiendes. No hay ningún poder en el hecho de que usted sepa cálculo 1 y cálculo 2. Usted no es más poderoso que el que solamente se quedó en precálculo. Simplemente es una habilidad que usted tiene. El que usted sepa 3 lenguajes no lo hace más poderoso que nadie. El poder es un concepto que nosotros hemos creado para medir habilidades. Y eso nos ha llevado que entre más habilidades usted dice tener, la gente entiende que más poder usted tiene. Divida eso. Poder no es habilidades. Usted no le gana a Dios porque usted es el más que hace cosas aquí. Dios siempre tiene poder y su poder no tiene que ver nada con habilidad. Dios no es poderoso porque tiene la habilidad. Porque la habilidad implica tener unos dotes y unos entrenamientos y aprender a refinar lo aprendido. ¿Pero acaso Dios aprendió? Dios aprende. Por lo tanto, si Dios aprende, pues Dios no es Dios. Dios ya sabe. Y en eso consiste su poder. Él es poderoso porque nadie le enseña. Él es quien es. Por eso cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Se te va a hacer bien difícil entenderme, pero entiende esto. I'm going to show it to you. En el trayecto te voy a enseñar. Y verás quién yo soy. Me vas a definir con muchos nombres. Tú eres el poderoso, el grande. Me vas a poner el nombre que a ti te dé la gana. Pero una cosa sí vas a entender. Que mi relación contigo va a crecer en el proceso. ¿Quién es Dios? Es bien difícil de entender quién es Él desde el punto de vista físico. ¿Qué es Él? Es bien difícil. Pero cuando tratamos desde el punto de vista personal, quién es Él para nosotros, se nos hace más fácil. ¿Por qué se nos hace más fácil? Porque Dios es un Dios que se relaciona con la creación. Y eso hace entender al Señor más fácil. Mire, para usted conocer a alguien, usted no le pregunta cuánto colesterol tiene. ¿Verdad que no? Tú dices, mira cómo tú haces que tu corazón lata. ¿Cómo tú haces que el hígado tuyo funcione? ¿Cómo tú lo haces? ¿Verdad que usted no le pregunta eso? Simplemente usted se relaciona. Y a veces nosotros queremos relacionarnos con Dios pensando que entender la anatomía de Dios desde el punto de vista filosófico nos hace más accesible a Él. Lo que nos hace más accesible a Él es que usted se humille, reconozca quién es Él y se relacione con Él. Hable con Él. Cuando lo veas te sorprenderás que tú no eras digno de hablarle. Tú no eras digno de conocerle, pero Él decidió darse a conocer. Y cuando llegue ese día temblarás y temblaremos. Pero mientras llegue ese día, entienda, su mente es muy finita para entender lo infinito de Dios. ¿Ok? Esto no es una excusa para decir, pues por cuanto es difícil entender a Dios, no lo voy a entender. Eso no es la excusa.
Pero sí debemos de comprender que entender a Dios requiere mucho más que decir, yo voy a buscar. Tiene que tener usted una relación con Él. Por eso usted va a tener teólogos ateos. Son gente que sabe, pero no tienen relación. Gente que sabe, pero no cree. Y tener relación con Dios es importante. Muy importante. Mire, implica que tanto Dios tiene la capacidad de hacerse visible e invisible. Implica que el Padre se hace visible e invisible, el Hijo visible e invisible y el Espíritu Santo visible e invisible. Los tres tienen la misma capacidad. ¿Ok? Jesús se hizo visible y es invisible. El Padre se hizo visible y es invisible. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Pues sí, la Biblia enseña que Moisés habló con el Padre cara a cara. Y lo dice, como tú y yo hablamos. O sea, especifica. Especifica. Es más, el Espíritu Santo para nosotros, por alguna razón, se nos hace más fácil verlo como paloma que como y es el único que cuando hablamos de visible, le damos cualidades de objeto. Fuego, viento. Y después, palomita. Se nos hace fácil hacerlo, pero se nos hace difícil verlo como persona. Y cuando tú no ves a algo como persona, pues tú no tienes una relación personal. No guardas relación personal. Entonces, vamos a ver por qué razón el Espíritu Santo decide descender como paloma y no tiene que ver nada que Él amaba ser paloma. Es la revelación que quería traer. ¿Ok? Y nada en contra con los objetos que nosotros tenemos, porque hay gente que tiene los objetos que representan al Espíritu Santo como sagrado, más sagrado que el mismo Espíritu Santo. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque si la columna, una nube, era lo que guiaba al pueblo de Dios, y usted viene y me empieza a adorar una nube, yo voy a tener que hablar con usted. Si el fuego es la manera en que el Señor demostró su poder, y yo lo veo adorando al fuego, hay que hablar con usted. Dios no es lo que Él utilizó para que usted le entendiera. Dios es quien Él es. Y adorar lo que Él utilizó, hay que tener mucho cuidado. Esos símbolos son esos símbolos. Adoremos a Él. A Él es que debemos de adorar. ¿Okay? Por lo tanto, quiero rápidamente decir, es importante que usted pueda de alguna forma entender que Dios se hace visible e invisible. Rápidamente le quiero decir esto, amados. El mejor lugar en la Biblia donde encontramos que Dios se hace visible es cuando Dios va a hablar con Abraham. En Génesis, Dios va a hablar con Abraham y llegan 3 varones. Note, 3 varones. Y cuando llegan los 3 varones, llegan donde él, a hablar con Abraham. Dice la Biblia que no, ¿sabe? Fue Abraham quien los vio. Y cuando los vio pasando, le dijo, deténganse. Y reconoció que esa gente era diferente. Y dice que se postraron a adorar. O sea, Abraham se postró a adorar. Reconoció que eran dignos de adoración. Y nosotros sabemos que no eran ángeles porque dejaron que le adoraran. No le dieron, pues levántate, párate. No. Le dieron, sencillamente adora. Y él mató y todo. Mató para sacrificarle. Comieron juntitos y hablaron y todo. Es la primera vez. Dios va a escoger una nación. Escogió una nación. Y Él está relacionándose con esos que escogió. Y eso es bien importante porque Él no es un Dios de pasada. Él es un Dios de relación.
Mira, Él come lo que tú traes para adorar. Pero no voy a predicar. Pero Él come de lo que tú traes para adorar. Él no dice lo que trajo. Él participa, porque eso es símbolo de relación. Y hay un diálogo. Dice la Biblia que esos 3 varones que estaban allí estaban debajo de ese árbol. Y de momento los 3 se levantaron y miraron a Sodoma y a Gomorra, los 3. Y comenzaron a caminar hacia Sodoma y Gomorra. Y mientras caminaban, Abraham dijo, yo me voy con ellos. Y se fue detrás de ellos. Y mientras ellos caminaban, dice, y Jehová dijo, ocultaremos lo que vamos a hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham, y dijeron, no, lo ocultaremos. Y dice, y Jehová se quedó con Abraham. Y los otros 2 varones se fueron. 2 se fueron, 1 se quedó. Y el que se quedó era Jehová, el Padre. Y le empezó a hablar y le dijo, mira, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ahí empezó la discusión que nosotros conocemos de Abraham. Si hubiera un justo, y le dice, por un justo yo no lo destruyo. Pero escuche bien, cuando usted pasa al otro capítulo, ya de vez de varones dice ángeles. Y es allí donde la gente confunde. Entonces, cogemos las películas estas que enseñan a los 2 ángeles que hasta pelean karate y todo. ¿Ya lo viste? Y entonces pelean karate. Y entonces nosotros acá, ¡ay, gloria a Dios! Sí. Como nosotros somos tan visuales y no leemos la Biblia, no tenemos una imaginación al leer, porque hemos dejado lo que es la lectura, pues películas pueden de alguna manera sustraer un poco más. Y pues la idea es, escuche bien, si Jehová se quedó con Abraham, ¿quiénes 2 fueron los que se fueron? Y se fueron a tocar a la puerta de Lot. Le dijeron, Lot, vete, nos vamos. Y allí el pueblo les vio y los encontró atractivos para hacer lo que ellos hacían. Escuche bien, esa es la actitud de este tiempo. Encuentran a Dios atractivo, pero es para hacer lo que a ellos les gusta hacer. ¿Y cuál fue la posición de Lot? Le dijo, toma mis hijas. Y esa es la posición a veces de nuestra iglesia. No te doy a mi Dios, no te doy a Jesús, al Espíritu Santo, pero toma mi generación. Y es allí donde se interpone y le dice uno de ellos, no, y los ciega a la generación, o sea, a los que estaban afuera, y los saca por el camino y los lleva. Escuche bien, Jesús y el Espíritu Santo son los que han descendido del Padre para trabajar con el mundo. Y un día nos van a llevar. Si usted no cree en el rapto, ahí está la analogía en el Antiguo Testamento. Pero hay que buscarlo, hijo. Entonces, salimos y ya salimos de Sodoma y Gomorra. Entonces, es allí donde vemos por primera vez un Dios invisible que se hace visible. Pero entienda, para hacerse visible, se hizo visible de una forma que Abraham le entendió. Esto implica que ellos salieron del tiempo, espacio, o sea, entraron al tiempo, espacio y materia. Del tiempo de Abraham. Pero cuando salen del tiempo y espacio y materia del tiempo de Abraham, siguen estando en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Los 3 a la misma vez. Por eso es, amado hermano, que el proceso, entender salvación, por eso no solamente se da para después de Jesús. Si Jesús
no fuera al Padre y le hubiera entregado el hecho de su sacrificio al Padre, el cual no tiene tiempo, espacio y materia, donde Jesús tomó tiempo y espacio y materia para morir en un tiempo, cuando entrega la salvación al Padre, el Padre la distribuye en el tiempo, espacio y materia. Entonces, nosotros somos salvos en el futuro por la muerte de Cristo, pero Abraham también fue salvo por la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo se mueve en tiempo y espacio. Porque Dios se mueve en tiempo y espacio. Por eso Hebreos capítulo 11. Por la fe hicieron sin conocer, sin ver. Sin ver a quién, a Jesús que iba a venir. Ese era el invisible. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver ahora en Génesis que existe de alguna forma gente que cree que los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Hay gente que son bien expertos en la Biblia, pero tú le dices que Dios creó en el primer día y no te sabes el primer capítulo y me estás filosofando. ¿En serio? Eres tremendo filósofo y no sabes lo que Dios hizo en el primer día. Y el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Yo sé que en el séptimo descansó. La pegué. No. Entonces eso nos lleva a una problemática. Y es que la ignorancia nos lleva a conclusiones. Porque hay otros que van a suplantar eso que nosotros creemos. Y la evolución. Yo no soy evolucionista, yo no creo en la evolución. La evolución, bajo mi entendimiento, es la manera en que el hombre intenta reemplazar la creación de Dios, la soberanía de Dios. ¿Ok? Y podemos discutir esto por mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Por cuestión de tiempo. Nosotros sí tenemos tiempo y espacio. Por lo tanto, si quiero pasar esto. En el primer día, el Señor crea y separa las tinieblas de la luz. Luego crea la expansión del agua, el cielo, la separación del agua y todo lo demás. Lleva un orden. Y ese orden, en ocasiones, es visto diferente por algunos. De darle allí. Y es diferente en algunos. ¿Por qué? Porque están llenos de evolución. La evolución dice que primero fueron los peces y luego los animales terrestres y luego todo lo demás. Luego las plantas. La Biblia establece que no. Que primero fueron las plantas y luego los animales. Y esto nos crea un problema, porque no está de acuerdo a la evolución. Y algunos dicen, sí, espérate, y lo acomodan. Oh, pero esto sí no lo va a poder acomodar. Y es que primero fue las plantas y después el sol. ¿Usted lo sabía? Cuando usted lo lee, el Señor crea las plantas. Y después de crear las plantas, toda hierba, todo árbol, luego crea el sol y la luna. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si tú crees en la evolución y crees de millones y millones de años y lo tratas de meter en la Biblia, entonces usted va a tener un problema, y el problema es que sin sol las plantas no hacen fotosíntesis. Entonces tú tienes a plantas vivas sin fotosíntesis. ¿Cómo resuelves el asunto? Pues necesitan los cloroplastos producir energía. Y eso es un problema. Entonces hay cristianos que tratan de vivir un happy medium entre la evolución y todo lo demás. Cuidado. Si la Biblia habla de que el mar, el Señor le dijo al mar, produce animales, produce peces, mandó a lo que es el mar a producir, mandó a la tierra a producir, pero la tierra no produjo al hombre. Produjo solamente a los animales. Hay una producción que le tocaba a Dios. Tú no provienes de la tierra.
tú provienes del pensamiento de Dios. La tierra no te pensó a ti, te pensó Dios. Y te pensó y te hizo, implicando que hay propósito en ti. Hoy en día usted va a escuchar, protejamos nuestro planeta. Y queremos proteger los planetas y no proteger al hombre. Entonces, queremos tener un mejor planeta para las futuras generaciones, teniendo futuras generaciones malas para un planeta. Espérate, mejor corrige a la gente. Entonces queremos que el planeta sea mejor, pero la gente que no sea mejor. Dios quiere que la gente que razona sea mejor. Vamos a notar más adelante en Génesis que hay un capítulo, el capítulo 5, donde da habla sobre las fechas y la creación, específicamente desde Adán, y lo sigue, y da, ¿verdad?, la genealogía. Y es aquí, le puse, ¿verdad?, la genealogía, esta línea roja que está aquí, representa la línea del diluvio. Note algo, Adán vivió 930 años, Matusalén 969, pero note algo, Adán vivió en el tiempo que estaba también Matusalén, por lo tanto Matusalén conoció a Adán. ¿Cuántos me entendieron? Que a veces nosotros pensamos, no, que si pasó de historia en historia. Note algo, mire acá está Noé y acá está Abraham. Abraham conocía a Noé. Dice, pero eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice, lo que pasa es que usted tiene que hacer matemática bíblica, los va colocando. Por eso es que te dice, en el año tal, fulano tenía tanto y tuvo tantos hijos y murió y luego. Y entonces usted dice, pero es para eso. Es para eso. Es para que usted entienda que la Biblia no se pasó de boca en boca, en boca, en boca, en boca, en boca, en boca, hasta que llegó, sino que note, Adán conoció a Lamec, papá de Noé. Lamec habló con Adán. Adán lo más seguro le dijo, usted nunca ha hablado con un viejo. Si no hable conmigo, todos repetimos lo mismo. Así que Adán lo más seguro le tuvo que haber repetido lo mismo. Esto es una historia. Mire, amado, por eso cuando usted ve la película Noé, dice, eso no fue así. No es eso. Si usted está lleno de Hollywood, allá usted, métase en la Biblia, usted va a encontrar entonces que Noé habla y Abraham conoció a Noé. Y Noé, lo más seguro, era bien famoso. Porque después de ser el único de sobrevivir, como que te hace bien famoso. No sé si usted me entiende ese concepto, ¿verdad? Por ahí hay gente que está esperando a los zombies. Pero nada, eso es otro tema. Mire, la evolución, como bien le dije, enseña que el sol es antes de la tierra. La creación enseña que la tierra es antes del sol. Enseña la evolución que el suelo terrestre antes que los océanos. La Biblia enseña los océanos antes que los suelos terrestres. El sol antes de la luz, la creación, la luz antes del sol. Y así sucesivamente, lo que implica es que la evolución no es paralela con la Biblia. Hay gente que toma los 6 días como miles de años. ¿Por qué? Porque son fascinantes haciendo analogías. Un año es como 1000 y 1000 es como un año. Dice, ¿ves qué bueno yo soy? Inteligente. Pues no, amado, porque eso no es una matemática. Ahí no está tratando, ahí lo que está diciendo es que Dios no tiene tiempo. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Implica Dios no tiene tiempo. Ahí no te está dando matemática para que usted resuelva este asunto. Ahora bien, si usted es de los que cree que Dios necesitaba tiempo para crear, usted no conoce a un Dios creador. Si usted cree que Dios necesitaba tiempo
para crear el cielo, la tierra, el mar y todo, usted está equivocado de quién es su Dios. Dios no necesita tiempo para crear. ¿O usted se cree que el Señor recarga sus poderes? Como si tuviera batería al litio y tiene que pegarse a algo para que... Ok, hoy me fue bien chévere. Se me fue un poquito de energía. No, Dios dice y es. Y no se le va ni una gota de energía. Porque Dios es todo poder. Entonces, ¿ve cuál es el problema? El problema es que cuando usted minimiza a Dios, minimiza lo que Él hace. Eso crea unos grandes problemas. Hay gente que dice, sí, pero eso lo dice la ciencia. Mira, amado, eso sería otro tema. La ciencia no es evolución. La evolución es una filosofía. Ya muchos científicos no creen en la evolución. Eso sería otro tema. Porque se han convencido de que esto no es así. No es compatible para nada. ¿Ok? Tanto así, que escuche bien, se encontró algo bien interesante, y es que la Tierra la miden por algo que se llama carbono 14. ¿Ok? Carbono 14. Y la miden. Y eso básicamente es como el carbono 14 empieza a degradarse. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted mide una persona que acaba de morir ahora y tú le mides el carbono 14, inmediatamente dice que tiene 1000 años. Pues yo lo veo aquí. Yo no sabía que era tan viejo. Porque esa es la medición. ¿Qué sucede? Interpretan que sí no sirve para medir ahora, pero sí sirve para medir miles de años. Si fuera de esa manera, que el carbono 14 te dice exactamente cuándo las cosas vivieron, los crímenes hoy se resolverían utilizando carbono 14. Te dice la hora y el momento en que murió la persona y uno dice, murió tal día. Pero no se puede utilizar, porque no es exacto. Da mucho tiempo. En cambio, cuando verifican, dicen, no, pero eso sirve para la evolución. Hay algo que se está utilizando ahora, que es hidrógeno. Es el decay, el que el hidrógeno se vaya degradando. Pero hay un problema, que si es exacto en el momento, te puede decir, esta persona murió tal tiempo porque el hidrógeno que tiene en él ha disminuido en tanto, murió para tal tiempo. En cambio, cuando lo utilizan para medir fósiles, hay un problema, y es que el fósil más viejo que han encontrado da hasta 9000 años. ¿Vio el problemita? Que le redujo todo. La Biblia establece que aproximadamente son 6000. Hay alguien que parece que está correcto. Y es la Biblia, que cuenta lo que Dios ha hecho. Ese sería otro tema en per se, pero no quiero abundar del todo allí. La creación del hombre y la mujer, perdone a Adán que se le cae la hojita. Y va a estar hace un tiempito ya. Mi esposo una vez me dijo, Eva se ve con unos pies bien grandes. Pero no se preocupe, amado, eso es caricatura. No es la realidad. Pero mire, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los creó a su imagen, su semejanza. Ahora, existen unos mitos, me quiero ir más a los mitos que se utiliza para trabajar con esto. Uno de los mitos grandes que se utiliza es que el hombre no trabajaba en el huerto. La Biblia establece que Dios creó el huerto y le dijo que lo labrara. Por lo tanto, el trabajo no es producto del pecado. O sea, yo trabajar no es producto de que hay pecado. Hay gente que dice, por cuanto Adán pecó me toca trabajar. No, la Biblia dice que trabajar es honroso. Por cuanto Adán pecó, tu trabajo ahora es dificultuoso, que es diferente. Ahora trabajar, sudas. Antes trabajar, no era tan dificultoso. Y de eso se trata el pecado.
hay hombres que, ¿verdad?, le gusta pues no trabajar y utilizan la excusa de que no trabajo, pues, porque Dios me sustenta. Trabaja, porque aún a Adán lo soltaron en el huerto y le dijeron, trabaja, por favor, es honroso. Pero no me voy a meter allí, hombre, no, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que el hombre afila al otro hombre. Y hoy, a nosotros los hombres nos necesitan afilar en varias cosas. Estamos muy botos. Y la sociedad se está yendo a la borda porque hay hombres que no están tomando su posición. Otro tema, otro tiempo. Hay otro mito y en referente a la mujer, y es creer que cuando el Señor le dijo a la mujer, parirás con dolor, implicaba de que la mujer había parido antes. Y hay gente que cree que Eva parió, y cuando parió, tuvo hijos y pues los paría. Algunos creen que caminaba y se salía el bebé. Y una vez escuché eso, un estudiante, y dice, como la cebra. Sí, pues, pastor, porque era sin dolor. Espérate. ¿De veras? No, amado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Porque el problema con esto es el timeline. ¿Ok? Cuando tú piensas que Adán y Eva estuvieron mucho tiempo en el huerto, pues allí donde vienen los predicadores y dicen, y estaba la serpiente mirando y veía a Adán cómo caminaba y pasó el otro día y amado y los estudió. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues tú le pones un timeline a Adán y a Eva que estuvieron años en el huerto allí disfrutando. Pues hay un problema, que el Señor le dio 2 mandatos a Adán y a Eva. No coman de ese árbol y fructificado y multiplicado. Entonces cuando tú tienes a Adán y a Eva no multiplicándose y fructificándose en el huerto, pues los pones a pecar, pero de otra manera, desobedeciendo a fructificar y multiplicar. Porque no era solamente un mandato, eran 2. Fructifiquen y multipliquen y subyugar la tierra. De ese árbol no coman. ¿Ok? Esos eran los mandatos. Pero lo que pasa es que nosotros siempre nos enfocamos en el que ellos sí fracasaron. Por eso es que nosotros decimos, Dios le dio más que uno solo. No le dio uno solo, amado. Le dio varios. Y uno era, trabaja. El otro era, subyuga la tierra, mándala. El otro era, llénala, fructifícala, llénala. Y el otro era, de ese arbolito no coman. ¿Y cuál corrompió? De ese arbolito no coman. ¿Ok? Por eso es que cuando la gente dice, Dios no es un Dios de reglas, se olvidan de la creación. Dios puso muchísimas reglas al principio. No muchísimas, pero por lo menos 4 que podemos establecer. Ahora, ¿cuál es el problema que trae el asunto de pensar de que Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto? Es esto, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde están esos hijos? En el huerto. Porque la Biblia establece muy claramente que yo no te voy a condenar a tus hijos por el pecado de tus padres. Significa que cuando Adán y Eva pecaron, los hijos también, el Señor los condenó, aunque no habían pecado. Pues es un Dios injusto. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Hacemos ese tipo de cosas porque cuando vamos inmediatamente a Génesis capítulo 4, nos damos cuenta de que cuando Caín mató a Abel, se fue y encontró ciudades. Y cuando encontró ciudades, uno dice, ¿de dónde salieron esas ciudades? Si ellos eran los 2 primeros. Pues la gente dice, sí, porque Adán y Eva tuvieron otros hijos y esos otros hijos que tuvieron en el huerto son las otras ciudades. No puede ser. No puede ser porque tú rompes unas leyes teológicas que están establecidas y es que el Señor no condena
a los hijos por el pecado de los padres. ¿Ok? El Señor no lo hace. ¿Ok? Dios te condena por el tuyo. Ahora, que el tuyo pueda afectar a tus hijos. Seguro que sí. Si tú le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, tus hijos van a ser afectados. Dios no está buscando que tu pecado le caiga a ellos, pero tú claramente afectaste tu generación. Tú lo hiciste, no le eches la culpa a Dios. Si yo tengo un café caliente y se lo arramo a alguien, yo no debo de culpar a Dios por haber calentado el café. ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios tiene la culpa? No, tú lo afectaste, tú lo dejaste caer, tú eres responsable de tus acciones. ¿Qué implica entonces? Implica entonces que Eva y Adán muy probablemente pecaron rápidamente de ser creados. Es más, tan pronto como al séptimo día, al otro día de ser creado. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser? Bueno, nosotros podemos entender eso y no vamos a discutirlo en saciedad, pero podemos entender eso porque de todos los días que el Señor manda santificar séptimo. ¿Y por qué el séptimo manda a santificarlo, a separarlo? Y dice, recuérdate de mí, porque ese fue el día que el hombre se olvidó de él y cuando tú te olvidas de él lo tomas para pecar. Acuérdate de mí y cuando tú te acuerdas de él, te olvidas de tus deseos. ¿Ok? Recuerde, si usted pone a Adán y a Eva a estar mucho tiempo en el huerto, pecan de otra forma. Y eso se llaman factores limitantes. ¿Ok? Lo otro es, amado, cómo resolver el asunto de todas las ciudades que estaban alrededor en Génesis, cuando Caín mató a Abel. Es el hecho de que Caín y Abel no eran los primeros hijos de Adán y Eva. Entienda esto, Adán y Eva tenían 103 años cuando tuvieron al tercer hijo mencionado en la Biblia. 103 años. ¿Usted cree que no tuvieron hijos antes? ¿De veras? Implica que Caín y Abel no se habían casado. Implicaba que muy probablemente eran gente joven. Recuerde que cuando en el mundo Dios acaba de decir fructifica y multiplica, como que la gente quiera fructificarse y multiplicarse rápidamente. Es más, después de saber de que te votaron, que desobedeciste y hubo implicaciones, la gente va a hacerlo. Por lo tanto, muy probablemente Caín y Abel no fueron los primeros. Ahora, que están en la historia primero, seguro, porque de Caín y Abel sale una historia muy particular y es el nacimiento de su hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Set. Y Set implicaba reemplazo. ¿Qué quiere implicar esto? De Set es que viene Jesús, ¿oyó? La genealogía llega hasta Set. La razón por que la Biblia menciona a Caín y Abel es para hacerle entender que en el día de la transgresión más vil que tuvo una familia, luego nació uno que era el que iba a ser la primera descendencia de nuestro Salvador. En el día trágico siempre hay algo que Dios hace para hacerte ver, yo estoy presente. Esto no se ha acabado. Todavía hay esperanza. Ese es mi Dios. Y de ahí en adelante sigue la historia. Dios no va a hablar de cuánta generación hay en la Biblia. O sea, la Biblia no va a hablar de cuánta generación hay en la humanidad. Va a hablar solamente de las que son correspondientes a la genealogía de Jesús. Eso es lo que se va a señalar. ¿Cuántos me están entendiendo? Debemos de tener cuidado en irnos por otras tangentes porque nos puede crear otros problemas teológicos. Recuerde, lo que estoy tratando, esto que yo estoy tratando, yo lo cubro en un semestre, en un curso de maestría. Tengo 2 horas. Así que, ¿me entiende? Si usted va a tener preguntas, ahorita vamos a eso. El libre albedrío del hombre. El libre albedrío
es el asunto de usted poder decidir. Usted puede decidir. Y qué bueno que usted puede decidir. Ahora, la pregunta es, ¿usted puede decidir lo que le dé la gana? No. Fíjese, el asunto del libre albedrío es que usted puede decidir, pero no es lo que le dé la gana. Usted puede decidir de aquello que ya Dios decidió. Dice, ¿qué es eso? Escuche esto. Melvin, si yo te voy a regalar, escuche bien, regalo, el iPad o la Mac que tengo allí, ¿cuál tú escogerías? Como que depende, no me lo hagan más difícil. ¿Qué iPad? La Mac, es una MacBook Pro. Sí, es la Pro, pero ya tiene como 3 años. El iPad. Si yo te doy de escoger del iPad al carro que tengo en casa. ¿Qué clase de carro? No, pero me lo está haciendo más difícil. Es una Dodge Nitro. La Journey. Ok, la toma. Note algo. ¿Quién escogió? ¿Quién escogió? Pues pareciera que él. Pero la realidad, quien escogió fui yo. Porque yo fui el que le dije, escoge entre el iPad o la Mac. Escoge entre la Mac o el carro. Note que el libre albedrío es escoger de lo que ya fue escogido. Tú no puedes escoger ir a otro lugar que no sea el cielo o el infierno. Tú no puedes decir, me voy para Júpiter. Cuando me muera, te lo digo que me voy para Júpiter. Y nadie me va a ver, no, porque el Señor dijo, hay un destino. 2, cielo o infierno, decides tú. Ya estás destinado al infierno. Cristo vino para que tú puedas tener la selección de ir al cielo. Escoge tú. Pero hay gente que se cree que es. ¿Ve? Mire, usted no puede decir, fíjate, yo estoy cansado de mis pies, voy a salir de aquí caminando con la lengua. Por más fuerte que tengas la lengua, no vas a poder. ¿Qué implica entonces? Implica que el libre albedrío no es como a veces lo pintan, que es desde el punto de vista de escoger lo que a mí me da la gana. No, no, no. Tú escoges de lo que ya fue seleccionado. Ya Dios abrió el velo. Aquí está, selecciona de esto. Y de entre eso tú te mueves. Ninguno aquí ha dicho, me cansé de este mundo, me voy para Marte. No puedes. No puedes. No puedes. ¿Ok? Por lo tanto, entendamos que esos son los conceptos del libre albedrío. El Señor, por cuanto es un Dios santo, al hombre pecar, existe entonces el libre albedrío para seleccionar entre lo que nosotros llamaremos lo bueno y lo malo. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, existe unos pensamientos muy particulares dentro de nuestro pensamiento pentecostal referente a las teorías de lo que ocurrió en el principio. Existe la teoría de la dispensación. Y yo tengo mucho cuidado cuando se habla la cuestión de las dispensaciones, porque las dispensaciones es que se abre con una promesa y se cierra con un castigo. Entonces, pues, las dispensaciones se escogen, ¿verdad? Los teólogos lo escogen dependiendo a la promesa o el castigo que esté en la Biblia. Pero hay un problema con eso, que hay muchas promesas y también castigos que están en la Biblia que no se utilizan y se obvian. Por lo tanto, la teoría dispensacional es una teoría creada por teólogos, que no hay ningún problema con esto, pero no es necesariamente divina. ¿Ok? No es divina. Ahora, interesantemente, los teólogos escogieron 7 dispensaciones. Eso suena bien divino. Pero obvian otras cosas. Como ejemplo, existe el castigo de Sodoma y Gomorra y la promesa de Lot. Pues esa no la escogen. Ahí no la escogen. Pero está en la Biblia. Existe la promesa que el Señor le hizo a David y el castigo que el Señor le hizo a David. No lo escogen. Y existe así muchos ejemplos, y no se escogen. Si no se escogen unos particulares, y eso crea un problema.
la teoría de la dispensación, que viene siendo de esta del principio, crea este concepto de dos principios, la primera creación y una segunda creación. En la primera creación Dios creó todo, según esta teoría, menos al hombre. Luego entonces crea, ¿verdad? Y en esta primera creación también creó a los ángeles. Creó a los ángeles. Por lo tanto, creó animales, creó el mundo, creó el universo. Y luego crea también a los ángeles. Luego de crear los ángeles, hubo uno de ellos que dijo, yo le quiero robar el trono a Dios. Yo se lo voy a robar. Y por alguna razón, Dios nunca supo que Satanás le quería robar el trono. Nunca se enteró. Y comenzó a hacer planes Satanás para robarle el trono a Dios. Pero de momento, Dios se dio cuenta y dijo, mira, me quiere robar el trono. Y lo mandó. ¿Y a dónde lo mandó? A la tierra. Y Satanás se molestó tanto que empezó a destruir la tierra. Y la destruyó. Y es allí entonces que luego el Señor dice, fíjate, voy a crear al hombre. Y cuando va a crear al hombre, dice, lo voy a crear en la tierra. Y cuando llega a la tierra, encuentra la tierra desordenada y vacía. Ok, quiero que entienda eso. Eso es incorrecto totalmente. Lo que yo le acabo de decir, eso no es así. No es así. Eso no es bíblico. Eso es historia tras historia. ¿Ok? Esa es la acumulación de muchas predicaciones. Y utilizan textos bíblicos, Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta que se hace, ¿y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Dice, porque la desordenó el diablo. Noté algo, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa al diablo y todavía nosotros no hemos dejado la costumbre de echarle la culpa al diablo de lo que nos corresponde. Seguimos teológicamente haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que esto trae unos problemas crasos, amado. El no entender por qué razón la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es un concepto básico de hermenéutica. Mire, el Génesis fue escrito por probablemente varias personas. Moisés recopila estos documentos. ¿Por qué? Porque era familia del faraón. ¿Ok? No voy a hacer el cuento todo, pero entienda esto. Se ha señalado 11 autores o formas diferentes de escribir en Génesis, haciendo entender que muy probablemente fueron varias personas las que colaboraron. Probablemente esta parte aquí la pudo haber escrito Adán. ¿Recuerda lo que yo le enseñé de la edad? No sabemos, pero sí hemos identificado por lo menos 11. Y esto nos lleva a entender que Moisés recopila esto, lo documenta y se lo da al pueblo. Ahora bien, lo interesante de esto que está aquí es que nosotros podemos entonces señalar que la manera en que se escribe en Génesis es que la primera porción que se escribe es el título. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el título de ese capítulo. Es la manera en que, si tú quieres saber qué está escrito allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es de lo que va a hablar ahí. Y usted lo va a notar, porque luego en los otros capítulos hace esto. Viene y te dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Se va de lo amplio ahora a lo angosto. Dice, en el primer día hizo esto, en el segundo hizo esto. Y luego sigue al sexto día. Creó al hombre, lo hizo a su imagen. Y después cuando usted va al segundo capítulo, usted ve y dice, espérate, ya creó al hombre. ¿Por qué entonces ahora dice que el hombre se encontraba solo, pero no creó a la mujer también en el otro? Y es allí donde viene la teoría de que había una mujer que Dios creó primero. ¿Han escuchado eso? Y esa mujer pecó y ese es el primer demonio que salió. ¿Ok? Lilith. ¿Le conocen? Lili. Así que, si hay alguna Lili aquí, no se me ofenda. Y si está casada,
Por favor, usted no le diga yo lo sabía. No queremos entrar a eso. Pero mire, el problema es que usted no entender la Biblia te lleva a ese tipo de conclusiones. La Biblia allí en Génesis va de lo amplio ahora especificando. Te enseña, son 6 días, luego se va achicando y ahora te va a hablar en el segundo capítulo de lo que ocurrió en el 6º día. Y en el 6º día, pues el hombre fue creado, le creó al hombre un huerto y le dijo, nombra a los animales. Él nombró los animales y Adán dijo, yo estoy solo aquí, no hay compañera para mí. Y es allí donde al demostrarle Dios a un hombre racional de que Él creó todo en parejas, nace entonces la necesidad en Adán de decir, yo estoy solo. Note eso. Y a las feministas no les gusta escuchar de que la mujer fue creada porque el hombre se sintió solo. Eso es un concepto. Dios bendiga al amén. Eso es un concepto muy bíblico. No es bueno que el hombre esté solo. Pero note que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero le demostró al hombre que de verdad no era bueno que estuviera solo. Él no le impuso su voluntad. Él dijo, yo entiendo que para el hombre no es bueno que él esté solo. Y le dijo, le voy a crear las circunstancias para que él entienda que no es bueno que esté solo. Cosa que cuando apareciera la mujer no dijera, ¿cómo es esto? No dijera, ella es producto de mi necesidad. ¿Y por qué eso es valioso? Es valioso porque cuando usted pide algo y Dios lo da, usted lo guarda como tesoro. Y las feministas hacen ver, nosotros valemos y somos. Pero entienda esto, ustedes valen porque Dios le dio un valor tan importante. Escuche esto, la mujer es producto de la costilla del hombre, la mitad del hombre. ¿Qué implica esto? La mujer es el único ser creado de un ser que ya estaba vivo. Adán fue creado de materia muerta y le sopló. Pero cuando creó a Eva no le sopló porque ya Adán estaba vivo. Por eso es que de ella sale la simiente. La simiente no sale de Adán porque Adán viene de un producto que era muerto, pero sale de Eva porque Eva sale de un producto, es creada de algo ya vivo. Esto es más complicadito, pero se lo estoy dando a conocer. No es para que decir feminismo, no, tranquilo, es para hacerle ver que cuando hay gente que dice la Biblia es machista, la Biblia es esto, no, la Biblia enseña que la mujer es preciada. Tanto así que cuando dio la promesa de un redentor, se la dio a una mujer. Y eso es glorioso, gloria a Dios por eso. Ahora bien, esta teoría lamentablemente va en contra de lo que enseña Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y es que la Biblia enseña que el pecado vino por el hombre. ¿Ok? Es más, la muerte vino por el pecado. Por lo tanto, tú no puedes poner a Satanás a matar nada porque el pecado no había venido. El pecado no vino por causa de Satanás. El pecado vino por causa del hombre. El responsable siempre del pecado fue el hombre, nunca Satanás. Pero todavía es la hora que le seguimos echando la culpa a Satanás. Tú eres el culpable de que nosotros hemos pecado. No, tú eres el culpable de no haber escuchado a Dios. Y siempre seremos el culpable. Cuando tú entiendas que tú eres el culpable, entonces pides salvación. Ruegas por salvación. ¿Ok? Ahora bien, la Biblia enseña algo bien interesante. Y es que nunca dice que hubo dos creaciones. Es más, el mismo Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Y dice que desde el principio, padre de mentira.
La pregunta es, bajo esta teoría, ¿cuál principio es? ¿El principio cuando estaba en el cielo o el principio cuando estaba en la tierra? Note que no puede haber dos principios, es uno. Y esto es muy difícil para algunos entender. Mire, déjeme decirle, la teoría, me fui muy para adelante. La teoría dispensacional también tiene unos asuntitos donde demuestra que Satanás sigue siendo el acusador. Hoy es el acusador. Obviando lo que enseña Romanos, donde dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Ven? Entonces tiene unos problemas teológicos grandes. Pastor, pero en Ezequiel habla de que él era grande y protector y descendió y toda la cuestión. Y a mí me enseñaron que él descendió como fuego, como centella, y vino a la tierra. Y, ¿verdad? Por cuestión del tiempo no lo tomo todo, pero en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, la gente utiliza eso para decir, porque allí dice que la estrella, el dragón las arrastró y las llevó. Y hay gente que dice, allí, eso fue en el principio. Pero cuando usted lee, usted se da cuenta que primero hay una mujer embarazada, escuche bien, embarazada de un hijo, y cuando tiene dolores de parto, entonces el dragón dice, voy a perseguirla. La pregunta es, ¿quién es esa mujer con dolores de parto? Cuando usted resuelve quién es esa mujer con dolores de parto, usted se da cuenta que ese dragón no desciende en el principio, porque para que descendiera en el principio ya tiene que haber una mujer con dolores de parto. ¿Cuántos me están entendiendo? Y voy rapidito con esto, pero es bien interesante. En Lucas 10:18 enseña que Jesús dijo, cuando ellos fueron a evangelizar, los 70, y regresan, le dicen, mira, vimos milagros, vimos maravillas. Jesús viene y le dice, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Y ahí la gente dice, ¿ves? El Señor tiene una visión de lo que ocurrió en el principio. No, amado, eso no es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que cuando ya hay un consolador en la tierra que está haciendo intercesión en la tierra por lo que sucede en la tierra, ya el acusador de arriba no puede tener ninguna manera de acusación. Por lo tanto, el game plan, la manera de jugar cambia, y ahora tiene que descender, porque ahora el juego es aquí en la tierra. Ya no puede acusar. Ahora de la única manera que lo puede hacer es diciéndote que tú no tienes acceso. Y si tú no tienes acceso, tú nunca buscas abogado. Y si no buscas abogado, no tienes redención. Si no tienes redención, no te encuentras con el Redentor. Y así Él te gana. No te puede acusar, porque ya estás acusado y sentenciado. Cristo cuando murió, murió para sentenciar a la tierra. Ya fuiste acusado y sentenciado. Los que miramos a la cruz y decimos, cruz, o sea, Cristo, sálvame, eres salvo y eres hecho hijo de Dios. Los que no, ya han sido condenados. Ese es el plan. ¿Cuántos me entendieron? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que esta teología fue en respuesta a la teoría del Big Bang, o más bien a la teoría de la evolución, no del Big Bang. Y se inventaron la teoría del gap, así se le llama a esta teoría también, la teoría del gap, donde dicen que en ese periodo Satanás quería robarle el trono. Eso se llama la teoría del gap, ¿ok? Para aquellos que apuntan. Esa teoría del gap se basa en Génesis 1:1 y el hecho de por qué entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero decirle, la razón por que la tierra estaba desordenada y vacía es sencilla, no es complicada. El Señor lo que le está diciendo allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el título, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que está implicando con esto es que ya Dios creó todos los elementos ya están hechos, ya están puestos, pero no están en orden, no hay orden en ellos. Si usted no me cree, vaya a Marte, a ver si usted puede vivir en Marte.
¿Por qué? Porque ahí no está ordenado para que el hombre viva. Dios ordenó la tierra para que allí viva. No en Marte. Usted se quita el casco y revienta como si quitraque. Porque la atmósfera no está diseñada para eso. Las presiones lo matan. Usted no está diseñado para eso. No estoy diciendo que es pecado, lo que estoy diciendo es el lugar que Dios ordenó en la tierra. Ahora, note esto, yo tengo una casita. Esa casita la estoy construyendo y ya estoy para terminarla, gracias a papito Dios. Yo compré los bloques, compré todo. Pero yo no podía decir que yo tenía una casa. Es más, yo no me podía tirar en la arena y decir, ¡ay, qué bueno se siente estar en casa! Porque faltaba ordenarla. Faltaba mezclarla, poner los bloques, pegarlo, empezar a hacer una serie de cosas. Y aunque estaban los tubos, estaba el toilet y estaba todo lo demás, yo no podía decir que tenía casa. Porque había que ordenarla para que fuera suficiente. No estoy negando la existencia de los bloques y la existencia de la arena, el bloque, todo eso existía, pero no estaba en orden para que yo viva en ella. ¿Cuánto me está entendiendo? Por lo tanto, allí lo que está diciendo cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que está refiriéndose es que el Señor no la había ordenado como para crear que el hombre ya viviera en ello. Estaba desordenado. Lo que implica también es que Dios tiene propósito, Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios las hizo con un propósito. ¿Ok? Ahora, existe esta otra doctrina que se llama la doctrina sistemática, donde establece el punto de nosotros como personas, ¿verdad? En este caso, como creyentes, establecernos un poquito más bíblico. Y de la manera en que se establece es de esta forma. Esta es la respuesta después que los ateos le tiraran duro a aquella. Yo lo voy a decir desde aquí al frente. Yo le doy gracias a Dios por las personas que dudan. Porque las personas que dudan le preguntan a los que dicen creer. Y cuando te crea la duda, tú tienes dos opciones. O busca lo que tú crees. Y si lo que tú crees está erróneo, lo arregla. O te rompes. O te rompes. Hay mucha gente que lo toma fácil y prefieren romperse y unirse al clan porque no encontraron la contestación. Pero la manera difícil es decir, espérate, posiblemente yo estoy equivocado en esto. ¿Ok? Aquella otra teoría, amado, hace ver a Dios un ignorante. Usted sabe lo que es que en el reino de los cielos estén planeando un boicot en contra de Dios y Dios no se da cuenta. ¿Por qué Dios no se da cuenta? Si Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. ¿No se dio cuenta? En el universo, Él no se dio cuenta. ¿Qué pasó allí? Hace ver que la maldad es antes que el hombre. Que existía la maldad antes del hombre. Y la Biblia establece que nosotros somos los que hacemos que la maldad tenga un poder mayor. O se acelere. Somos nosotros los responsables. ¿Ok? Pero vamos a eso ahora. Sucede, amado, de que esta manera de ordenarlo es ver la creación universal. Dios creó cielo, tierra, todo lo demás. Y escuche bien, los ángeles, y esta no es una clase sobre esto, pero los ángeles no son antes de la creación. Los ángeles son parte de la creación. ¿Ok? Y usted dice, ¿y Dios qué hacía antes de que creara a los ángeles? Porque usted cree que Dios necesita compañía. ¿Usted cree que Dios estaba solito y dice, ay, qué solito yo estoy? No, es el hombre que necesita compañía. Es más, ángeles significa mensajeros. La pregunta es, ¿qué mensaje van a llevar? La creación de los ángeles es la respuesta de Dios anticipada a la caída del hombre. Dios creó la respuesta antes de que el hombre creara el problema. Así sabemos de que Dios sabía todo. Después de eso, los ángeles eran los que llevaban y traían y se comunicaban con el hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, cuando usted busca la Reina Valera, que podemos buscar otras versiones, pero la que todo el mundo tiene aquí, usted va a notar en Génesis 2:1 que dice
y fueron acabados todos los ejércitos de ellos. ¿Aquí implica todos los ejércitos de ellos? Pues todo lo que Dios creó, el ejército de la abeja, el ejército de los animales, el ejército de los ángeles, porque Él es Jehová Dios de los ejércitos. Todos los ejércitos fueron acabados. ¿Ok? Ahora, es importante entender que luego entonces Dios crea al hombre, varón, luego crea el huerto y luego crea a la mujer, que fue lo que hablamos más ahorita. Luego viene la rebelión. El hombre se rebela contra Dios. Escuche bien, no fue la serpiente la que primero se rebeló contra Dios. Porque aquí es donde viene el problema. Dios está creando en Génesis. Y según la otra teoría, por alguna razón, está creando en el lugar que estableció como cárcel para Satanás. Eso trae lógica. ¿Por qué Dios crea al hombre en el lugar que es la cárcel designada para alguien que pecó? Eso no hace sentido. Eso es como usted ir a dar a luz y decir, fíjate, yo no quiero ir a ningún hospital, llévenme a la cárcel más cercana. Allí yo quiero parir. ¿No hace lógica? ¿No hace lógica? Tampoco hace lógica de que Dios creara por alguna razón. Y cuando dice, y todo era bueno, no se diera cuenta de que había algo malo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Mucho cuidado, mucho cuidado. La otra teoría tiene muchos problemas. En esta, lo que podemos observar es que inmediatamente que el hombre peca, fue castigado, la mujer fue castigada, la serpiente fue castigada. Lo que la Biblia enseña es que no hubo dos castigos, hubo un solo castigo, una sola rebelión, un solo castigo. Eso es lo que enseña la Biblia. No hubo dos rebeliones, una sola rebelión. ¿Ok? Y ya mismo vamos a eso. ¿Qué sucede? ¿De dónde nosotros podemos establecer que proviene, si Dios es un Dios bueno, cómo puede permitir el pecado? Escuche bien esto. Cuando Dios crea y al crear hace también algo que le llamamos la contraparte. Para que exista el amor, también tiene que existir el odio. Porque de la única manera que tú conoces el amor es si existe la otra parte. Para que exista la noche, tiene que existir para que exista la verdad, tiene que existir porque la ausencia de verdad es la mentira. La ausencia de la luz es tiniebla. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, cuando Dios crea, al crear, también lo otro es lo que se hace presente. Independientemente, se hace presente. Por lo tanto, cuando Dios creó el amor, pues se crea la contraparte, que es el odio. Cuando Dios crea la paz, también se crea la contraparte, la guerra. ¿Cuántos me están entendiendo? Es imposible de que esto no suceda. Eso lo vemos constantemente. Cuando Dios crea la alegría, también viene la tristeza. Cuando viene la vida, también aparece la muerte. Cuando viene la santidad, también aparece el pecado. ¿Entendimos eso? Ahora, la pregunta es, ¿dónde Dios puso la contraparte? Ese residuo que creó, ¿dónde lo puso? Lo puso en el árbol. En el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí lo puso. Y le dijo al hombre, no toques el árbol, porque el día que toques y comas de él, morirás. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que el Señor ató, que es la contraparte. Por eso usted va a notar en Génesis, escuche bien, en Génesis usted no ve que el Señor cuando destruyó el mal. Es más, usted no ve que en Apocalipsis a Satanás como que lo explotan, ¡boom! Porque la gente está esperando que Satanás explote y lo echan a un lado y tú dices, pero ¿por qué sigue existiendo? Porque el árbol es la respuesta a
aguantar las contrapartes. El lago de fuego y azufre ahora será la nueva respuesta a atrapar a todo aquello que es la contraparte. ¿Cuántos me están entendiendo? Uno y el otro. Ahora, ¿qué podemos observar? Que cuando Dios crea la ley. Y es imprescindible que usted, cuando crea la ley, cuando usted la crea, cuando usted crea la ley, el Señor, escuche bien, no crea el bien y el mal. La ley no crea el bien y el mal. Mire, aquí hay unas paredes. Estas paredes no crean adentro y afuera. Adentro y afuera no fue creado por el ingeniero. Pero estas paredes dan ese sentido. Es más, si este edificio lo hubieran hecho un poco más para allá, entonces aquel espacio que está allá se hubiera considerado adentro y no afuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que las paredes demuestran unas limitaciones. Por lo tanto, cuando el Señor dio las paredes, no robará, no matará, te hace el cercado. ¿Cuántos me entendieron? Para nosotros, hay gente que dice, eso es el bien y el mal. Eso no es el bien y el mal. El bien y el mal es la manera en que tú interpretas el hecho de estar adentro de la ley o fuera de la ley. Cuando estás afuera de la ley, estás en lo malo. Cuando estás dentro de la ley, estás en lo bueno. Si usted nota, cuando el faraón estaba persiguiendo al pueblo, pues todos nosotros decimos, qué malo era. Bueno, porque tú estás mirándolo desde el punto de vista de los judíos. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de los egipcios, Dios era un Dios malo, porque le envió 10 plagas. El tiempo moderno, hoy, lo que está haciéndote ver es, mira las cosas desde afuera y te vas a ver como una víctima, porque Dios te excluyó. ¿Cuántos me entendieron allí? Entonces te dicen, hey, ¿por qué? ¿Por qué él destruyó a los egipcios? Eso es malo. Bueno, porque tú lo estás viendo desde el otro lado. Míralo desde adentro. Y verás que el Señor lo que quería era hacer salvar. ¿Ok? Ahora, para culminar y no dejarle un bache teológico, quiero irme rápidamente a Ezequiel, capítulo 28, que es el centro de la teología pasada, de lo que es la dispensacional. Allí es donde se habla específicamente, donde muchos opinan que allí lo que se está diciendo es que Satanás cayó y destruyó al hombre, que eso es lo que está sucediendo allí. Pero vamos a verlo, vamos a tomar un momento y verlo. Ezequiel 28 del 12 al 18. Allí le habla a Tiro, al rey de Tiro. Algunos dicen, esto no es para Satanás, esto es para el rey de Tiro, no se puede ver como una doble referencia. Pues usted lo puede hacer, usted no necesariamente lo tiene que ver con una doble referencia hablándole a Satanás, y está bien, pero si usted lo ve como una doble referencia, pues véalo de la manera correcta. En la Biblia hay muchas ocasiones donde hay doble referencia. Una de ellas es cuando está Jesús hablándole a Pedro y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Usted no cree que eso le cayó como bomba a Pedro? Pero es una doble referencia. ¿Ok? Ahora, dice, así dice, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escuche bien, sello de la perfección. Pues allí la gente dice, ve, él era perfecto. No, él dice que sello de la perfección. ¿Qué implica esto? Él estaba en el árbol. Su trabajo era que lo que esté en el árbol se quede en el árbol. ¿Ve? Imagínense la tapa de basura de su estanque de basura. Hace de que la peste no salga. Es un sello de gran perfección. Porque si eso se rompe, la peste sale. Pero nosotros a veces creemos que perfección implica santidad. Es lo que está diciendo, el propósito tuyo era perfecto. Y qué bueno que el propósito de él era perfecto. Qué bueno. Dice, de toda vestidura preciosa era,
¿verdad? Tus vestiduras, perdón, de toda piedra preciosa era tus vestiduras, de cornerina, de topacio, de jaspe. Cuando usted lee todo eso que está allí, donde usted encuentra esos elementos, usted lo encuentra en la tierra. Para que existan esos elementos, ¿dónde entonces fue creado? En la tierra. ¿Ok? Esto podemos discutirlo por mucho tiempo. Luego de eso, usted va a ver que le dice que los tamboriles y los primores de la flauta fueron preparados, y es allí donde la gente viene y dice, Satanás era un adorador porque le dieron la flauta y los tamboriles. Tenemos que tener cuidado. Porque ahí no está hablando de que era un adorador. Ahí lo que se está hablando es que festejaron cuando lo crearon. Lo que la Biblia está queriendo decir es que todo lo que Dios crea, lo festeja. Hay fiesta. Porque cuando Dios hace algo, es admirable. ¿Y quién no admira al admirable? Ahí no está hablando de que te los dimos para que tú adores y rompas los... No. Para que toques pandereta. No nos vamos a meter allí. Luego le dice, tú querubín grande y protector. ¿Protector de qué? Del árbol. Protector de lo que estaba dentro del árbol. Él era el sello. Está aquí. El hombre está allá. Y acá está la contraparte. Si el hombre pasa para acá, agarra la contraparte y ya se rompe el sello. Imagínese una carta. En la carta hay un sello. Si se rompe ese sello, lo que está en la carta usted lo puede leer. Satanás era ese sello de eso, que el Señor selló, pero el hombre lo quiso abrir. Fuiste tú y yo que quisimos abrir esto que se abrió. Tú y yo. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y ahí es donde la gente dice, ¿ves que estaba en el cielo? Mire, nota en el principio, dice, tú querubín grande y protector, lleno de sabiduría. El 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Usted no puede sacar una cosa de la otra. En el primero dice que el monte de Dios, el huerto de Edén. ¿Ves que no lo puso en el cielo? Lo puso en el huerto de Edén. Ese es el monte de Dios. Todo lugar donde está Dios es el monte de Dios. Luego entonces sigue diciendo, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. Y acabo aquí ese versículo. La pregunta es, ¿quién halló en él maldad? Dios. Porque si usted dice que Dios halló en él maldad, usted lo que está diciendo es que Dios no es omnisapiente. ¿Quién halló en él maldad? El hombre halló maldad cuando abrió el sello. Cuando se abrió el sello, salió entonces la contraparte del árbol, salió a la tierra, y ahí Dios ve que la tierra está infectada con la contraparte. Es más, el mismo Dios dice, el mismo Dios establece de que ahora el hombre es igual que nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ve? Luego de eso, entonces el Señor le da unas palabras a ellos. Y específicamente le habla a la serpiente de una manera. Y le dice a la serpiente, por cuanto hiciste lo que hiciste, ahora te arrastrarás y polvo comerás. Pues aquí donde la gente yo no sé por alguna razón, se imaginan a Satanás como una lagartija. Yo no sé por qué. Pues porque ahora se tenía que arrastrar por la tierra. Pastor, le cortaron las patas a Satanás y ahora lo hicieron serpiente. Eso no es lo que está diciendo allí. Está diciendo, antes tú estabas suscrito al árbol, ahora bájate del árbol y comienza a caminar la tierra. Por eso cuando le preguntan en Job, ¿de dónde viene? Él lo dice, porque para eso lo mandaron a bajarse del árbol y a caminar por la tierra. ¿Y de dónde viene? Anda en la tierra.
hazla. Eso tú me mandaste. No se lo dice así. Eso es lo que sucede. ¿Ves? Pero a veces nosotros vemos como que Satanás es un guapetón con Dios. ¡Ah, la tienes que jodear por él! ¿Usted se cree que Satanás es así? El guapetón es usted. El guapetón somos nosotros, que por cuanto no conocemos quién es Dios, nos atrevemos a alzarle la voz. Nos atrevemos a gritarle, nos atrevemos a injuriarle, nos atrevemos a hacer tantas cosas porque no sabemos quién es Él. Satanás hace fila. Y tú te quieres colar. Dice la Biblia que luego el Señor le dice a la serpiente, le dice, comerás polvo. La pregunta es, ¿de qué había sido creado el hombre? Allí es el momento directo donde le dan la orden a Satanás de perseguirnos a nosotros. Ese es el momento claro, donde le dice, ahora los vas a perseguir. Si usted no me lo cree, lea entonces Génesis 3:15, que es, yo le estoy describiendo el 14. El 15 lo dice exactamente. Lo dice así mismo, que ahora lo iba a perseguir. Lo iba a perseguir. Mire si el concepto de perseguir, de Satanás perseguir y comer polvo es tan importante que el mismo Pablo lo establece y dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿por qué está buscando a quien devorar? Porque a eso lo mandaron. Él no está haciendo algo que no se le fue mandado. Él es muy obediente. Se le mandó a perseguirte. Y usted dirá, pero Satanás es padre de toda mentira. Escuche bien, es padre de toda mentira porque él es el sello de la contraparte. Y él va a hacer lo que tiene la contraparte. Dios es verdad, él guarda mentira. Luz, tiniebla. ¿Cuántos me están entendiendo? Y usted dice, ¿cómo que Satanás es obediente a eso? Se tiene que a someter a Dios. El desobediente somos nosotros. No sé. ¿Ve? Por eso es que Dios dice, Jesús mismo dice, yo vine para dar vida, pero Satanás vino para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque esa es la contraparte. ¿Ve? Dios no roba, Dios regala. Regaló a su hijo. Dios no mata, Dios da vida. ¿Cuántos me están entendiendo? La contraparte la tiene Él. Él la trabaja y hace fenomenal trabajo. Fenomenal trabajo. Nuestro trabajo es el Espíritu Santo. Y con esto termine.